Desde la muerte de Ramón Sampedro en 1998, tras una dura lucha por conseguir el suicidio asistido, el debate sobre la eutanasia o muerte digna no ha hecho más que crecer en España. Pero, ¿cómo está regulada penalmente esta ley? Hablamos con un especialista, con un abogado desde España, con el abogado, el doctor Lucas Franco. ¿Qué es lo que dice estrictamente la ley aprobada, doctor? Bueno, pues actualmente para entender cuál es el trasfondo de esta propuesta de ley, que todavía queda pendiente que se apruebe en el Senado, debemos de entender que en España el Código Penal del 95 es un código penal que en cierto modo hizo un guiño no suficiente, pero sí necesario, a esta figura de la eutanasia y sancionaba penalmente dentro de la figura, o dentro del título, perdón, del homicidio y sus formas, junto con el suicidio, sancionaba y castigaba la eutanasia. La eutanasia la castigaba de una manera menor, precisamente dando ese guiño o ante una cierta necesidad, y actualmente la ley lo que va a establecer es que esa atención o esas conductas por parte de los médicos tendentes a poner fin a la vida de una persona que cumpla determinadas condiciones, pues esté fuera del marco penal. Y actualmente esta ley lo que va a hacer es la despenalización de todas las conductas, tanto activas como pasivas. Bien, algunas consultas que nos han llegado que tienen que ver con algunos aspectos indudablemente a tener en cuenta. Aquellos que tienen una enfermedad grave degenerativa, ¿pueden solicitar la eutanasia de forma previa? Sí, vamos a ver, la ley establece una serie de requisitos muy concretos y en esta consideración hace mención a las enfermedades graves e incurables y a las enfermedades graves crónicas e invalidantes, es decir, aquellas enfermedades que por un lado causan un sufrimiento intolerable al sujeto, a la persona, y que no tienen de una cierta curación y el tramo de vida o la expectativa de vida es evidentemente a corto plazo, o bien aquellas enfermedades graves crónicas o invalidantes, es decir, que suponen un impedimento físico o incluso mental al sujeto, añadido a esos sufrimientos y a esa expectativa corta de vida. Por lo tanto, siempre y cuando se cumplan estas condiciones, el sujeto, la persona, puede interesar la aplicación de estos protocolos y este procedimiento. En la Argentina se planteó el caso de la aprobación de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, y de allí muchos profesionales sanitarios pidieron la objeción de conciencia para no realizar la práctica. En este caso, ¿existe alguna posibilidad? ¿Cómo actuará el profesional sanitario ante esta situación? Bueno, la ley es ciertamente garantista. Se ha intentado establecer, y yo creo que con muy buen criterio, un procedimiento no solamente con un triple control que establezca garantías al correcto funcionamiento del procedimiento, sino también es garantista con los propios profesionales que intervienen o que pudieran intervenir directa o indirectamente. ¿Ello qué supone? Pues supone que todo aquel profesional, ya sea médico o sanitario, que intervenga en el procedimiento, puede establecer su objeción de conciencia y mantenerse al margen de la aplicación directa o indirecta de este tipo de procedimientos. Esto se garantiza mediante un registro que cada centro hospitalario o cada comunidad autónoma deberá gestionar para llevar un correcto control de los profesionales que se abstienen de esta aplicación. Doctor, ¿se puede elegir cómo y dónde recibir la ayuda para morir? Sí, parcialmente sí. Es decir, este sistema está previsto de una forma generalizada dentro de la sanidad pública española que tenemos y por lo tanto es susceptible de ser aplicable tanto a centros públicos, privados y concertados. Sin embargo, esto será uno de los puntos que la ley tenga que coger pues dentro del desarrollo, tenga que coger vida propia, ya que en España las competencias en sanidad no están centralizadas en el Estado. Cada comunidad autónoma tiene sus propias competencias y evidentemente cada comunidad autónoma puede establecer unas pautas puntuales a la aplicación o a la elección de estos centros donde se va a llevar a cabo.
Respecto a la solicitud y a las planillas, deben pasar 15 días, ¿no?, entre una solicitud y la otra para el pedido de eutanasia. Si en ese tramo pierdo la capacidad de dar mi consentimiento en ese plazo, ¿qué es lo que prevé la ley? Bueno, efectivamente el procedimiento establece que se han de realizar dos solicitudes expresas formales por parte del interesado y que ha de mediar 15 días entre solicitud y solicitud. La ley lo que prevé a día de hoy es que el médico, el que se llama médico responsable, que es aquel médico que está cercano con el paciente y que recibe esa primera petición de aplicación de eutanasia, pueda considerar que en ese ínterin, en este plazo, el sujeto o la persona pueda perder esa capacidad. En ese caso, ¿qué le permite la ley? Le permite acortar los procedimientos, es decir, no ajustarse a ese plazo de 15 días, sino llevar a cabo en un plazo menor ese segundo procedimiento de petición informada y, por lo tanto, dar continuidad acelerada al procedimiento. Si bien también cabe aquí matizar que en caso de pérdida de la capacidad intelectiva por parte del paciente, cabe la posibilidad de que las firmas de esas peticiones se puedan llevar a cabo por terceras personas, siempre y cuando, y esto es importantísimo, el médico responsable advere y compruebe que efectivamente se está llevando y se está cumpliendo en legal forma esa prestación de firma por un tercero en nombre de ese supuesto incapaz. ¿Quién termina autorizando el proceso? Bueno, el proceso final pueden ser autorizadas de dos maneras. Bien, por la propia Comisión de Control y Evaluación, que es el órgano final administrativo que va a tomar conciencia de todo el procedimiento, es decir, va a revisar las peticiones informadas, va a revisar que efectivamente la petición haya sido expresa, haya sido informada, se haya consensuado con el paciente, se le hayan explicado los pros y los contras. Se va a ver también el historial clínico y la conveniencia o no de aplicar esa eutanasia. Ese es un primer escenario, pero en caso de que la Comisión de Control y Evaluación lo deniegue, se puede acudir en vía de recurso a los tribunales y puede finalmente un tribunal contencioso administrativo decidir la adopción o no de esta medida. Nos vamos a la pausa comercial, la primera en el programa. A la vuelta quédate porque hay más sujetos de derecho, ya veremos.